generación dorada. Me imagino que habrás hablado con cada uno de ellos personalmente. Y hasta diría, no sé, llamando por teléfono. Pero lo llevo a los procesos. ¿Fue lo mejor del básquet? ¿Y cómo se remonta para volver a esa historia? El básquetbol en la Argentina te llevo un poquitito más atrás. El básquet en la Argentina salió campeón en el Mundial del 1950. O sea que hubo una generación dorada, si querés, en esa época. Lamentablemente, cuento la breve historia de lo que pasó. Esos deportistas fueron considerados profesionales en una época amateur, porque Juan Domingo Perón les entregó un permiso para tener un auto, que muchos de ellos nunca tuvieron. Entonces fueron sancionados por FIBA, por ese profesionalismo, entre comillas. Entonces fueron sancionados de por vida. Entonces esa generación del 50, que había sido subcampeón olímpica en el 48, no pudo jugar más. Fueron 35 jugadores que quedaron sin jugar. Entonces eran tipos de 20, 25 años que dejaron de jugar, entonces perdiste toda una generación. La próxima generación nos podemos remontar al 70, 75, con Carlos Romano, con Raffaelli, con Perazo, con Cadillac, con Pelandini. Esa selección tuvo una clasificación a un Juego Olímpico, algo que no se lograba muy seguido. Año 80, boicot a Rusia. Esa selección no fue a los Juegos Olímpicos por boicot, o sea, por adherirse a los Estados Unidos y no ir a los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80. Entonces es como que hubo mucho proceso de llegar y no llegar, o sea, llegar y tambalear, o llegar y que te caigan, te hagan caer, ¿no? A partir del 95, 91 se podría decir, con la creación de los seleccionados juveniles, surgen los Ginóbili, surgen los Oberto, se obtiene un buen tercer lugar en un Mundial U19, y después empieza el proceso. Por eso olvidarse de todo lo que pasó en la década del 90, con la finalización con el inicio del Campeonato Mundial del 90 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Barcelona y de Atlanta, no hay que olvidarse de eso, porque fue el inicio de la generación dorada. Hoy, gracias a Milanesio, gracias a Campana, gracias a Spil, gracias a Ricciotti de Montenegro, después tuvimos la generación dorada. La creación de la Liga Nacional, ni que hablar, año 84. Entonces es como que toda esa generación dorada partió desde eso. Ya te digo, primero a los tumbos, después con un buen armado y un buen trabajo a futuro. A eso te llevo con lo que pasa ahora. Esa generación dorada no está más. Proceso a futuro. O sea, no podemos pretender que hoy Campazzo, La Provítola, Garino sean Ginóbili, Pepe Sánchez, Montecchia. O sea, no lo van a poder ser hoy. Hoy claro. Campazzo tiene 25 años, 26, 27, es una camada de 23 a 28 años, donde la generación dorada llegó a ser generación dorada 30, 35. Entonces digo, si hoy pretendemos resultados de generación dorada con este equipo, vamos por mal camino. Claro. Hoy tenemos que tener la paciencia de la continuidad. Uno de los grandes factores de marketing fue que la generación dorada se llamó generación dorada y a los nuevos no les gusta que le digan generación dorada, por eso hoy es el alma. El cambio de nombre es un factor fundamental. Hoy Campazzo no es Pepe Sánchez, entonces no somos generación dorada, ya terminó. La generación dorada eran esos muchachos. Hoy no somos generación dorada, y hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que dejar que el tiempo corra, hay que darle rodaje. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchos jugadores jugando afuera otra vez, entonces hay que esperar. Para llegar a la NBA es complicado, no muchos llegan. Así rápidamente Ginóbili se me viene a la cabeza. ¿Qué le faltaría al jugador nacional, ya sea que esté jugando en España, ponele, para que se consolide en la NBA? Hoy la NBA, siempre yo te llevo al proceso histórico. Hoy la NBA, gracias a Dios, está abriendo la puerta hacia jugadores extranjeros. Hoy Montenegro tuvo la posibilidad de ir, pero era un filtro mucho más grande. Campana no tuvo ni la chance, Milanesio no tuvo la chance, Spil tampoco. Hoy en día el proceso se abrió mucho más. La temporada pasada hubo 180 extranjeros en la NBA. Eso la NBA
lo advirtió, se dio cuenta que pasaba, se dio cuenta que en el 2002 Argentina le ganó, en el 2006 en los Juegos Olímpicos le volvió a ganar, perdieron contra Grecia, perdieron contra España y dijeron, bueno, che, en el mundo está habiendo jugadores que nos pueden pintar la cara, ¿no? Bueno, abrieron el mercado, surge la posibilidad de llegar a la NBA. Lo que sí me parece que lo que tiene que tener el jugador argentino particularmente, voy a hablar del argentino porque a nivel europeo quizá la diferencia es otra, ¿no? Pero el jugador argentino que tiene que percatarse de que el salto de Liga Nacional a NBA es muy grande. Hoy los que hicieron ese proceso, para mí no les fue bien. Nico Brusino, por ejemplo. Claro. Salir de Peñarol de Mar del Plata y querer irte a jugar a la NBA, o Regatas, en su último proceso, no fue un buen camino. Hoy el camino me parece que es el que hizo Ginóbili, el que hizo Scola, el que hizo Nocioni. Si lo hicieron en la década, ya en el 2000, hoy no creo que haya cambiado ese proceso. Claro. Ginóbili fue campeón de Europa con el equipo italiano y después se fue a la NBA. Scola tuvo un buen rodaje en el Taurés y después fue a la NBA. Nocioni le pasó lo mismo. Nocioni tuvo un ida y vuelta porque después cuando volvió otra vez a Europa volvió a tener éxito. Pero hoy, por ejemplo, el fiel reflejo es lo que hizo la Provítola y lo que está haciendo Campazzo. Vos me decís, ¿Campazzo puede ir a la NBA? Sí, porque fue al Real Madrid, fue al Murcia, la terminó rompiendo en el Murcia, volvió al Madrid. Está jugando bien en el Madrid. ¿Puede ir a la NBA? Bueno, sí, pero ya hizo todo el proceso en Europa que tenía que hacer. La Provítola fue a probarse a San Antonio, no le fue bien, terminó en Lituania, en Rusia, dando vueltas. Hoy el jugador de moda es Deck. Si vos me decís, ¿Deck puede jugar en la NBA? Por ahí sí, pero tiene que pasar por Europa. O sea, claro. Europa es lo más cercano a la NBA que hoy podemos llegar a tener. Entonces, si pretendés pasar de la Liga Nacional a la NBA, el salto va a ser muy fuerte. El paso previo es Europa, sin lugar a dudas. En cuanto a entrenadores, Hernández, Lamas y alguno dando vueltas que se me va de la cabeza, ¿son los históricos entrenadores en cuanto al fútbol? Los Bilardo, los Menotti. Sí, lo que pasa es que lo que no hay es tanta, es esa. Yo lo que respeto mucho del básquet son los procesos. En el fútbol no se respetan los procesos. O sea, hoy sos bilardista o sos menotista. En el fútbol no sos de Sergio Hernández o de Julio Lamas. O sea, Sergio Hernández continúa un proceso de Julio Lamas, no hay que olvidarse en el medio de Rubén Mañano. Me parece que el proceso fue ese. O sea, inició con Lamas, siguió con Mañano, se tocó un pico bien alto con Mañano y se continuó con el Oveja Hernández. Es un proceso. O sea, es un proceso que, como hoy te decía, nació en el 96 con los Juegos Olímpicos con Lamas. Tuvo un inicio anterior con Vecchio en los juveniles. Es un proceso, o sea, para llegar a ser generación dorada como llegaron a ser, esto nació en el 91. Con Vecchio, después con Lamas, después con Mañano y ahora con Hernández. No se puede comparar con el fútbol, o sea, no hay un proceso. Si vos me decís un proceso en el fútbol, no lo hay. Claro. O sea, no lo hay porque para llegar a un mundial como el que estamos disfrutando, entre comillas, ahora, hubo 4 técnicos en las eliminatorias. Entonces es muy complicado. ¿Sueño que cumpliste o que pudiste cumplir y el que todavía no llegó? Siempre los sueños que se cumplen están buenos disfrutarlos. Los sueños que están por cumplirse, yo soy medio de la idea de que quiero que lleguen. O sea, obviamente uno tiene un proceso, una gana de cubrir algo determinado. No soy muy ansioso con respecto a esas cosas porque si me pongo ansioso para mí es peor. O sea, cuando me corrí del lugar de la ansiedad me surgieron un montón de cosas que si hubiese estado esperándolo ansiosamente, sueño cumplido, me parece que ya lo estoy teniendo, de trabajar de lo que me gusta, de hacer, de cubrir o relatar un partido de básquet. Para mí es un momento durante 2 horas que disfruto absolutamente, y el proceso continúa porque lo que estoy haciendo, por ejemplo, por las redes sociales, me genera de que estoy siempre vinculado con el básquet y siempre en contacto con el básquet. Te puedo decir que a esta altura ese es mi sueño cumplido, o sea, trabajar de lo que uno, o sea, trabajar / placer.
Otro sueño cumplido es poder viajar gracias a la profesión, o sea, poder estar en contacto con gente en Venezuela, poder estar en contacto con gente en Colombia, Ecuador, Chile, Perú. Sueño no cumplido, tratar de salir del continente, o sea, cruzar el océano para hacer otra cosa, o ir a Estados Unidos, o no sé, un mundial, un juego olímpico. Yo siempre pongo, en mi currículum pongo que la cobertura está hecha. Lo que pasa que en el lugar de los hechos siempre la cosa cambia. O sea, si yo te digo Mundial 2014 lo cubrí, Mundial Juego Olímpico del 2016 de Río lo cubrí. Ahora lo hice desde acá. Mundial del 2014 hice 12 partidos desde acá. Entonces digo, ¿está cubierto? Sí, está cubierto, lo pongo en el currículum. Pero estar en el lugar te da mucho. Yo lo que disfruto mucho es el vínculo con los otros periodistas, o sea, vivir lo que estamos haciendo nosotros ahora, la relación de periodista a periodista, o sea, hoy conocer, no sé, por darte, hoy me preguntabas con respecto a un referente. Para mí Álvaro Martín no es un crack porque relata la NBA, es un crack porque uno conoce lo que hace el tipo para relatar la NBA. O sea, para darte un ejemplo, estaban jugando los Gasol, los españoles en cancha, y en un momento lo enfocan al padre y el tipo al aire diciendo, ahí lo vemos al padre de Pau y Mar Gasol, pediatra, su mamá también es médica. Yo decía, ¿cómo sabe eso? El tipo se informa constantemente para tener material durante la transmisión, porque digo, que lo enfoquen al padre de Gasol, ya bastante que lo reconozcas, ya es un punto, pero que sepas que es pediatra, o por ejemplo que sepa que en Bahía está el club bahiense del norte, que lleva el estadio, lleva el nombre de Manu Ginóbili. ¿Qué necesidad tiene de saberlo un tipo que está en Miami? No tiene necesidad, pero a la hora que vos lo escuchás en todo el mundo, como lo escucha todo el mundo, es una fuente de información. Conocer a Álvaro Martín es un sueño que todavía tengo por cumplir. O al coach Morales, por ejemplo, los dos que relatan la NBA. Mirá, ¿alguna derrota en tu carrera o algo que te dolió y dije, che, esto no es para mí, abandono? Periodísticamente no tengo ninguna todavía, por suerte. Sí me lamento mucho, y es uno de mis grandes lamentos, haberme perdido 20 años de carrera, 20 años de profesión.